Hola a todas y a todos, muy buenas. Vamos a continuar con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Una vez explicado pues, ese reinado de Carlos IV que supone la crisis del antiguo régimen en España, aprovechando el conflicto bélico en pleno contexto de la guerra del francés, de la guerra de la independencia, pues estos diputados que se reunieron en Cádiz lo que hicieron básicamente fue acabar de una forma jurídica y política con el antiguo régimen, establecido en España el primer sistema liberal de nuestro país, que además fue uno de los más avanzados de toda Europa en aquellos momentos, ¿vale? Y además fue un ejemplo esta constitución de 1812 de otras constituciones, no solamente europeas, sino también de las constituciones americanas una vez el proceso de independencia de las colonias. Pues bien, vamos a hablar, como digo, de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812, de la PEPA. ¿En qué contexto aparece? Bueno, pues la Junta Suprema Central, ¿vale?, se había mostrado un poco incapaz de dirigir la guerra. Recordad que estamos en un momento en el que los franceses han ocupado territorialmente prácticamente toda la península y pues en 1812 se disuelve esta Junta Suprema Central estableciendo, por un lado, inicia ese proceso de convocatoria de cortes, ¿vale?, para que, digamos, se reúnan los representantes de la nación y ya decidiesen qué tipo de organización debía implantarse en España. Y mientras tanto, pues estableció ese consejo de regencia, esa regencia, que estaba formada por 5 personas, ¿vale? Y pues se organizó una consulta al país a través de las juntas provinciales o de los ayuntamientos sobre las reformas a realizar por estas cortes, ¿vale? A pesar de las dificultades para recoger las respuestas y sobre todo la heterogeneidad de las personas consultadas, predominaba la idea de que la culpa de todo lo que estaba pasando en España, los enormes males, la ruina de nuestro país, tenía que ver con la figura de Carlos IV, ¿vale? Por lo que se pedía garantías para acabar con ese poder absoluto del rey. Es decir, había una opinión generalizada de que había que limitar ese poder absoluto de los reyes, que eran un poco, sobre todo Carlos IV, el responsable de todas estas miserias, ¿no? Y bueno, pues esta regencia, como digo, llevaría a cabo esa realización de elecciones a Cortes generales y extraordinarias. ¿Vale? Ahora bien, el proceso para elegir a los diputados a Cortes y su reunión en Cádiz, ¿vale?, pues fue difícil. ¿Por qué? Porque España estaba en plena guerra de la independencia y en muchos casos lo que se optó fue por elegir sustitutos entre personas que estuviesen allí presentes en Cádiz, ¿vale? Eh, ¿Por qué Cádiz? Podría ser una pregunta, ¿no? Bueno, pues Cádiz era uno de los pocos territorios que no había sido conquistado por las tropas francesas, además ayudados por el ejército británico. Y en la ciudad de Cádiz lo que hay es un ambiente liberal. Estamos en un lugar donde predomina el comercio y por lo tanto las actividades económicas, mercantiles, y hay una burguesía floreciente, además hay mucha población extranjera, un ambiente mucho más cosmopolita, desarrollado, y destacaron, por lo tanto, en ese contexto, pues las ideas ilustradas, ¿vale?, las ideas de la ilustración. Todas aquellas personas que amaban las ideas de la ilustración, que amaban la libertad, pues fueron denominadas como liberales, ¿vale? Se autodenominaron como liberales, amantes de la libertad. Fue aquí donde apareció el concepto de liberalismo. Las Cortes se abren en septiembre de 1810 y el sector liberal pues es el mayoritario, ¿vale? Las Cortes se abren y tenemos pues todo tipo de profesiones, como podéis ver aquí, desde eclesiásticos, abogados, militares, marinos, catedráticos de universidad, nobles, comerciantes, es decir, todo tipo de personas, los que no estaban representados obviamente en las clases más bajas, no encontramos aquí ni campesinos ni artesanos, ¿vale? Pero podemos decir que el ambiente liberal fue el mayoritario. No obstante, digamos, se dividió, podemos establecer una triple división ideológica de todos estos diputados entre los absolutistas, que abogaban por el continuismo del antiguo régimen, por el absolutismo y por lo tanto que nada cambiara. También había un sector intermedio de ilustrados, esos grupos sociales
que creían que con la vuelta de Fernando VII pues, se podría establecer un programa de reformas, de modernización, pero dentro de los cauces del antiguo régimen, es decir, sin alterar sobre todo cuestiones relativas al poder real, ¿vale? Sobre todo pues, estos ilustrados proponían ideas de desarrollo económico, ¿vale? Que tendían pues, hacia ese capitalismo, ese liberalismo económico. Y bueno, y sobre todo los liberales que lo que sí que defienden es absolutamente la soberanía nacional. La soberanía nacional, el reconocimiento de que el poder reside en los ciudadanos, representados en las Cortes. Son los ciudadanos, por medio de las Cortes, los que representan su voluntad. Por lo tanto, absolutistas y liberales. Evidentemente fueron estos últimos, los liberales, los que tuvieron una mayor presencia en las Cortes de Cádiz. Y bien, bueno, dos grandes victorias de los liberales. Una, que fueron unas cortes unicamerales y por lo tanto no estamentales. Estas cortes de origen medieval, donde se reúnen los tres principales estamentos de la sociedad, nobleza, clero y representantes del tercer estado, básicamente la burguesía. Aquí no, aquí son cortes unicamerales y además que representan a la nación, porque una de las primeras medidas fue la aprobación de la soberanía nacional, que el poder reside en el pueblo. Y por lo tanto se estaba estableciendo esas ideas pues, de la Ilustración, Montesquieu, división de poderes, Rousseau, la soberanía nacional, el contrato social. Y reconocen estas cortes a Fernando VII como el rey de España. Fernando VII, el deseado. Pues bien, una comisión de las Cortes prepara un proyecto de constitución que es aprobado el 19 de marzo de 1812, el Día del Padre, el Día de San José, por eso se conoce como la Pepa. ¿Vale? Era un texto muy largo, tenía muchos artículos, sobre todo porque querían dejar muy claro por escrito todo aquello que querían implantar y puesto que en un contexto de guerra pues era muy difícil hacer una obra legislativa normal y corriente en unas cortes liberales, ¿vale? Bien, características de la Constitución de 1812. Como digo, se aprueba el 19 de marzo. La Constitución contiene, como veis aquí, una declaración de derechos del ciudadano donde se establece pues, la libertad de pensamiento y de opinión, la libertad de todos los españoles ante la ley, el derecho de petición, de poder solicitar pues, documentos, ¿vale? Son documentos que se presentan a las Cortes proponiendo algún tipo de medida, ¿vale? Que se vote alguna ley por parte del pueblo, ese derecho de petición, la libertad civil, el derecho de propiedad, uno de los derechos fundamentales de la burguesía, en ese contexto de que las tierras estaban amortizadas y la burguesía pretende el acceso a la propiedad privada, ¿vale? La nación, además, la componen los ciudadanos de ambos hemisferios, es decir, se habla de ciudadanos tanto de los territorios peninsulares como de las colonias americanas, en su artículo primero. Establece el sufragio universal masculino, luego lo comentaré, un voto indirecto. ¿Cómo queda la estructura del Estado? Bueno, pues la estructura del Estado establecía una monarquía limitada, ¿vale? Esa idea de limitar el poder absoluto de los reyes. ¿Basada en qué? Pues en la división de poderes, ¿vale? El poder legislativo quedaba recogido en las Cortes, que eran unicamerales y que representan a la nación. Y se le da, pues, bastante poder. ¿Por qué? Porque el poder legislativo en este momento elaborará las leyes y aprobará el presupuesto del Estado. Es decir, cuestiones importantes. No obstante, pues el monarca sigue teniendo bastante poder e interviene pues, a través de la iniciativa y la sanción y además puede, iniciativa y sanción de las leyes, pero además puede vetar cualquier otra ley, ¿vale? Puede vetar durante 2 años cualquier ley que apruebe el Parlamento. El poder ejecutivo se establece, pues como hemos dicho, una monarquía, no es una república como lo que había ocurrido en los Estados Unidos de América, ¿no? Pues aquí seguimos con esa figura del rey, con un poder ejecutivo en el que el monarca pues, es la cabeza del gobierno, digamos, ¿no? Y un poder judicial, la administración de justicia, que pertenece exclusivamente a los tribunales, ¿vale? Por lo tanto, se establecen los principios básicos de un Estado de Derecho, donde hay unos códigos que son únicos para todo el Estado, ¿no? Como
pasaba todavía con el régimen señorial, que en muchos territorios los propios señores feudales, la nobleza, tiene prerrogativas de este tipo, ¿no? Pues se hacen unos códigos únicos en materia civil, criminal, comercial, para todo el Estado y para todos los ciudadanos. Más cosas, pues bueno, del sufragio universal, una de las cuestiones es que podrá votar cualquier mayor de 25 años, pero no pueden ser elegidos diputados cualquier persona. Es decir, el sufragio es universal, pero solo las personas con rentas pues pueden presentarse a las elecciones. Por lo tanto, no estamos hablando en ningún momento de una democracia. Además, el voto es indirecto, es decir, se vota a unos representantes y esos representantes son los que eligen a los diputados y por lo tanto estamos ante un régimen liberal que no democrático. ¿De acuerdo? Importante tener esto en cuenta. Bien, otros artículos importantes de la Constitución. Pues se plantea, por ejemplo, una reforma de los impuestos. Los impuestos. La obligatoriedad de pagar impuestos. La confesionalidad católica del Estado es un guiño a los absolutistas, obviamente. ¿Vale? La enseñanza primaria obligatoria, la idea de crear un ejército nacional y un servicio militar obligatorio, la nación y que tiene la obligación de defenderse y de organizarse para su defensa, división territorial, una mayor, digamos, estructura administrativa para poder ejercer el poder, este nuevo Estado-nación, que sería España, esa división en provincias y municipios, con diputaciones y ayuntamientos elegidos por el propio pueblo, y se crea la Milicia Nacional, a nivel local y a nivel provincial. La Milicia Nacional es un cuerpo de ciudadanos armados, milicianos, que defienden, el objetivo es la defensa del liberalismo, de las nuevas ideas del liberalismo. Como digo, pues estarán formadas por personas que no son militares, son ciudadanos, que se organizan y que además eligen a sus mandos de forma democrática. Son las propias tropas las que eligen a sus mandos directivos. Y esto estará recogido en la Constitución. ¿Qué tenemos delante? Por lo tanto, un texto bastante progresista para la época. En ese contexto de guerra, pues se pudo profundizar muchísimo en estas ideas liberales, ¿vale? ¿A quién beneficiaba? Pues a la burguesía, a esa burguesía más industrial, comercial, incluso pues, latifundista que pretende tener un acceso a las tierras. No obstante, los absolutistas, bueno, pues pudieron contentarse con esa confesionalidad católica del Estado, ¿vale? No solamente la religión católica se establece como religión oficial, sino que además están prohibidas cualquier otro tipo de religiones, ¿no? De creencias religiosas. Durante el poco tiempo que duraron las Cortes de Cádiz, bueno, pues se aprobaron una serie de leyes fundamentales para eliminar todos los obstáculos que establecía el antiguo régimen y para imponer las ideas de la Ilustración. Por un lado, se acaba con el absolutismo, se acaba con la sociedad estamental y se pone fin al régimen señorial. ¿Por qué termina el absolutismo? Porque se establece, como hemos visto, la soberanía nacional. El poder ya no reside en el rey, sino que se reside en la nación. Hay división de poderes, es verdad que al rey se le sigue dando amplios poderes porque tiene poderes legislativos y un amplio poder ejecutivo, pero es una monarquía moderada, ¿vale? Es una monarquía moderada, es una monarquía limitada, donde, como digo, pues el rey promulga leyes y puede vetarlas. ¿Por qué termina la sociedad estamental? Porque se proclama la igualdad ante la ley. Algo parecido también, exactamente igual que lo que había hecho el Código de Bayona con el reinado de José Bonaparte. Pero aquí pues se establece también esa igualdad de los españoles, además también americanos. Cuando hablamos de igualdad de españoles y americanos, obviamente no nos referimos ni a mujeres ni a indígenas, en el caso de América, ni mucho menos a población de raza negra. Por lo tanto, insisto en esta idea de que el liberalismo no siempre es sinónimo de democracia, y mucho menos en los inicios del liberalismo, ¿vale? Y muy importante, se hizo pues, una configuración de leyes que establecían el fin de esa economía agraria señorial, con la abolición del régimen señorial. Se pone fin a esa jurisdicción pública en la cual los nobles todavía pueden incluso justiciar a sus propios vasallos. Las tierras, eso sí, pasan a convertirse en propiedad de la nobleza. Es decir, desaparecen esos pactos de vasallaje entre campesinos y nobles, entre vasallos y señores,
y nos encontramos pues con las características propias de un régimen económico liberal, con un capitalismo liberal, o sea, con un capitalismo económico, en el cual pues, la nobleza se convierte en propietaria de las tierras y puede expulsar a los trabajadores en cualquier momento. Se produce la abolición de la Inquisición y la libertad de imprenta. Esto supone pues, un aumento de los periódicos, de los cafés, de las sociedades económicas, de amigos del país, donde se reunían a hablar de economía, de política, de filosofía, en un ambiente de libertad de pensamiento y de libertad de opinión. Se inicia los primeros pasos hacia una reforma agraria con el fin de los mayorazgos, es decir, esta institución que prohibía la venta de las tierras, ¿vale? Las tierras, digamos, los dominios de las grandes familias nobiliarias pasaban de padres a hijos, al hijo primogénito varón, y ahora pues podrán ser puestas a la venta. Además, se producen desamortizaciones de tierras comunales para poner muchísimas cantidades de tierra en manos de esa nueva burguesía latifundista, esa nueva burguesía terrateniente. Y pues se establece también la libertad de comercio y de industria. Se acaba, por lo tanto, con los gremios y se intenta acabar con todos los peajes en caminos, en esas aduanas interiores que impedían una vertebración de un comercio interior, para que esa burguesía de carácter industrial y comercial pues, pueda prosperar. Ahora bien, fue muy difícil que se cumpliera tanto la Constitución como el conjunto de leyes que ponen fin al antiguo régimen por dos cuestiones. Una, el contexto de guerra. Prácticamente el territorio está ocupado por las tropas francesas y luego también, por supuesto, porque los sectores absolutistas no estaban en absoluto, no eran partidarios de quitarse todas sus prerrogativas de encima. Y por lo tanto fue bastante difícil. La Constitución de Cádiz de 1812 por lo tanto, fue derogada en 1814, con la vuelta de Fernando VII. Y se volverá a implantar en dos momentos durante el trienio liberal, después de pues, ese levantamiento de las tropas al mando del general Rafael del Riego, y también en 1836, ¿vale? Cuando los progresistas pues, acceden al poder y antes de la elaboración de esa nueva Constitución del 37 volvió momentáneamente a estar en vigor otra vez la Constitución de 1812. Pues bien, con esto vemos el paso del antiguo régimen al régimen liberal, pero volverá a verse truncado otra vez con el retorno de Fernando VII y ese reinado que abarca de 1814 a 1833. Durante este periodo habrá momentos en los que el liberalismo volverá otra vez a estar presente, pero en un contexto en el que las monarquías europeas y el Congreso de Viena pues, se restablece ese orden absolutista, finalmente no solamente en nuestro país, sino en toda Europa, se van produciendo en los años 30, al igual que había ocurrido en los años 20, movimientos por parte de sectores del ejército, donde cada vez la población va a ir dando mayor apoyo a las ideas liberales, ¿vale? Pero sobre todo en los años 20 y en los años 30 son revoluciones de élite, son revoluciones pues, de grupos, muchas veces organizados por sociedades secretas, que establecerán pues, pequeños movimientos, levantamientos militares, con un apoyo de un sector del ejército para implantar el liberalismo. Habrá que esperar ya a los años 40, 50 para la introducción en nuestro país de las ideas democráticas, ¿de acuerdo? Pero bueno, con esto terminaríamos con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 y entraremos en el siguiente vídeo en el reinado de Fernando VII, que sí que supone ya el fin para siempre del absolutismo en nuestro país.